Ahora sigamos con el concepto de inductancia. Inductancia. Como ustedes ya deben saber, la inductancia es el tercer parámetro de la electricidad junto con la capacitancia y la resistencia. Vamos a ver físicamente qué representa la inductancia de todo circuito. No necesariamente tiene que ser de una bobina, sino de cualquier circuito por el cual circula una corriente. Puede ser una corriente variable o una corriente constante. No importa, siempre va a existir una inductancia. Así como en todo conductor siempre va a existir una resistencia, también puede existir una capacitancia. Bien, supongamos que tenemos una bobina por la cual circula una corriente I. Como ustedes ya saben, al circular una corriente I por una bobina, que es una gran cantidad de espiras, dentro de esa bobina se va a concentrar un campo magnético. Por tanto, por acá va a circular un campo magnético dentro de la bobina, y ese campo magnético, al atravesar el área de la sección transversal de la bobina, pues va a producir un flujo dentro de ella. Por lo tanto, podemos decir que el número de espiras, donde N es el número de vueltas, o puede ser una vuelta, si es un alambre normal, un alambre lineal, el cual circula una corriente, podemos tomar eso como N igual a 1. Bueno, que el número de vueltas por unidad de flujo magnético que atraviesa esta bobina es proporcional a la intensidad de la corriente. Y es lógico, si aumentamos la corriente, aumenta el campo magnético por dentro de la bobina, y al aumentar el campo magnético por dentro, pues aumenta el flujo magnético que atraviesa el área de la sección transversal de esta bobina. Por lo tanto, podemos decir que N veces flujo, que se llama enlaces de flujo, es proporcional a la intensidad de la corriente. Entonces, para establecer una ecuación, esa constante proporcionalidad sería N veces flujo es igual a una constante, que voy a llamarlo L, por la corriente I, donde L se llama coeficiente de inducción propia. Coeficiente de inducción propia o simplemente inductancia. ¿Por qué propia? Como vamos a ver más adelante, aquí propia es que la inductancia producida acá, debido a esta bobina, es debido a su propia corriente que circula por esa bobina. Por lo tanto, esa coeficiente de proporcionalidad la llamamos L y se le llama inductancia, que ese es el tercer parámetro de la electricidad, pero que podemos decir que N veces flujo es igual a L, bueno, ya estoy repitiéndolo ahí, podemos decir que la inductancia sería igual a N veces flujo por unidad de corriente. Ahí tenemos la expresión donde podemos calcular la inductancia de cualquier conductor o de un circuito o de una bobina, que es la relación que existe entre el enlace de flujo por unidad de corriente. Es decir, que si aumentamos la corriente, aumentamos el número de enlaces de flujo. Si disminuimos la corriente, disminuye el número de enlaces de flujo, de tal manera que este cociente va a ser siempre una constante, y esa constante es lo que llamamos de inductancia. Noten ustedes, no sé si ya habrán recordado, que esto es análogo a la capacidad, que es Q sobre V, donde la relación entre la carga en las placas, que va a crear una diferencia de potencia en las placas, si aumenta la carga en las placas, aumenta la diferencia de potencia entre las placas. Si disminuye la carga, disminuye la diferencia potencial, de tal manera que esta relación o este cociente Q sobre V es una constante, y esa constante la hemos llamado capacidad o capacitancia de ese conductor o ese condensador. Y que hemos demostrado que la capacidad depende básicamente del dieléctrico colocado entre las placas, de las dimensiones geométricas y de la geometría del condensador. Aquí ven ustedes que la inductancia no depende tampoco de la corriente ni del flujo que existe ahí. Depende de la relación que existe entre el número de enlaces de flujo con respecto a la corriente. Y vamos a
de pronto demostrar más adelante de que la inductancia depende de la forma geométrica y del número de espiras que existen en un circuito. Bien, ¿qué unidades tiene la inductancia? Pues vemos que en esa dimensional, porque son espiras, número de espiras, flujo es Weber sobre amperio. Y una Weber sobre amperio es lo que llamamos un Henry. Y se abrevia como H. Henry en honor a Joseph Henry, un físico norteamericano. Joseph Henry. Entonces la inductancia se da en henrys. Y la inductancia puede existir en microhenrios, milihenrios, es decir, todos los submúltiplos y los múltiplos de la inductancia. Bien, ese es el concepto de la inductancia, que es, podemos decirlo de esta manera, es la relación que existe entre el número de enlaces de flujo o enlaces de flujo por unidad de corriente. O el flujo por unidad de corriente, si n es igual a 1, es decir, si esto no es una bobina, sino simplemente una espira o un simple conductor, podemos decir que la inductancia es espira, una simple espira, o un simple conductor, simplemente es la relación que existe entre el flujo que produce la corriente cercano a la espira, o a ese conductor, o el flujo producido alrededor de ese conductor por unidad de corriente. Eso es la inductancia. Ahora veamos otro concepto que es inducción mutua. Inducción mutua. Inducción mutua. Bien, es un poco análogo a la inductancia propia o simplemente inductancia. La inducción mutua es el fenómeno que ocurre cuando se comparten flujos magnéticos entre dos circuitos, por los cuales circulan corrientes por esos circuitos. Por ejemplo, este caso típico. Tenemos acá una bobina y acá tenemos otra bobina. Muy cercanas. Este es un circuito por el cual circula una corriente I1, por acá circula una corriente que puede ser hacia allá o hacia acá, no importa. Para una corriente I2, ese tiene N1 vueltas, tiene N2 vueltas y se encuentran compartiendo sus flujos magnéticos. Estas rayitas que ustedes ven aquí significa que las dos bobinas se encuentran acopladas magnéticamente y a eso se le llama cuando se comparten dos circuitos sus flujos magnéticos. Un ejemplo físico podría ser este. Si yo tengo un núcleo largo y por acá hago una bobina por este núcleo y le hago circular por acá una corriente I1 y aquí por el otro lado del núcleo ferromagnético hago otra bobina y le hago circular por acá una corriente I2. Entonces esa corriente va a producir un campo magnético sobre todo este núcleo ferromagnético, que en este caso, por la dirección en que va la corriente, el campo magnético producido por este va a ser de esta manera. De esa manera y tiende a llegar por acá. Por lo tanto, por acá va a haber un campo magnético por todo este núcleo ferromagnético. Y si va a haber un campo magnético por acá, debido a esta corriente, miren que este campo magnético producido por esta corriente envuelve, o mejor dicho, abarca esa espira, ese número de espiras o esta bobina. Por lo tanto, esta bobina va a sentir la presencia de este campo magnético del otro circuito. Ahora, al circular por acá una corriente I2, esta corriente I2, que si vamos así, en este caso va a producir una corriente del mismo un campo magnético del mismo sentido, va a producir un campo magnético por todo el núcleo. Y ese campo magnético va a interactuar con esta bobina. Por lo tanto, se va a producir aquí un flujo magnético debido a esta corriente I2, como ocurrió con el flujo magnético acá debido a la corriente I1. Por lo tanto, aquí tenemos un típico circuito de acople magnético, porque estas bobinas están compartiendo sus flujos magnéticos. A eso
A eso es lo que se refiere con la inducción mutua. Entonces, según esto, podemos decir que n veces 1 por el flujo de 1 debido a 2, es proporcional ¿a quién? A la corriente 2. Ahí 2. Para establecer la igualdad, tenemos que N1 flujo 1 de 2 es igual a una constante. Esa constante la llamamos M mayúscula. M de 1 a 2 por I 2. Y aquí tenemos, lo que es lo mismo, M12 es igual a N1 flujo 1 de 2 sobre I2. Y aquí tenemos cómo hallar la inducción mutua, donde M12 se llama coeficiente de inducción mutua. O simplemente inducción mutua. Santo Jurini. Exacto, Robin. Y tiene más unidades de Henry. Hay más unidades. Mire que está en términos de, bueno, este sería N1 sobre I2. Ahora, veamos el caso contrario. Sobre el circuito 2, ese circuito 2, tenemos la relación de que N2, por el flujo que circula por acá, flujo en 2, debido a la corriente I1 del otro circuito, a la corriente 1, es proporcional a M21 por la corriente del otro circuito. I1. Para establecer la igualdad, vemos que esto es N2 flujo 2,1 es igual a M21 por la corriente I1. Y aquí concluimos que M21 es igual a N2 flujo 2,1 sobre la corriente I1. Y así obtenemos la inducción mutua del circuito 2 debido al circuito 1. También tiene unidades de ejemplos. Se puede mostrar, bajo ciertas condiciones, de que las bobinas tengan la misma longitud, la misma área de sección transversal. Se puede mostrar que M12 es igual a M21, e igual a un coeficiente, digámoslo, M, entre los dos circuitos, o sea, la inducción mutua entre los dos circuitos. También vemos que la inducción mutua también depende del grado de compartimiento de los dos flujos magnéticos. Si tenemos ya un circuito muy separados uno con respecto al otro, ya el flujo magnético producido por ese circuito ya no alcanza a interactuar con el otro circuito. Por lo tanto, la inducción mutua tiende ya a cero. Ya no hay acople magnético. También vemos que eso depende también de cierta distancia y de las dimensiones geométricas de las bobinas. Bien, a eso se le llama inducción mutua, que ocurre cuando hay compartimientos de flujos magnéticos entre los circuitos o entre varios circuitos. Bien, veamos ahora la energía magnética almacenada en una bobina. Llamamos así energía almacenada en una bobina. Energía almacenada en una bobina. Supongamos que tenemos aquí una bobina y la hacemos circular con una corriente I. Por lo tanto, la potencia que le llega a la bobina, llamamos la potencia en la bobina, es igual a E por I, donde que, bueno, digamos que esta es una I minúscula, porque puede variar en el tiempo. E por I, donde I es la corriente que circula por acá, y E es la fuerza electromotriz autoinducida en la bobina.
Esta fuerza electromotriz autoinducida, que ustedes ya deben haber visto eso en su física, electricidad y magnetismo, esa fuerza electromotriz inducida en una bobina, o sea, la caída de potencial en los terminales de una bobina, es L de I de T. No se los deduzco acá porque eso lo vieron en física, electricidad y magnetismo. Entonces, ¿y cómo se halla esto? Pues simplemente eso se usa a partir de la ley de Faraday. Bueno, no se los deduzco acá porque la ley de Faraday en el curso de electrodinámica se encuentra en la parte del capítulo de campos variables en el tiempo, sobre todo campos magnéticos variables en el tiempo. Por lo tanto, allá les voy a deducir estas expresiones y la ley de Faraday. Pero acá no se los voy a decir porque eso sería en el próximo capítulo. Pero sí, esta expresión sí la conocen ustedes desde física, electricidad y magnetismo. Entonces, reemplazamos acá. Potencia en inductancia es igual. E, que es L de I de T por la corriente I. ¿Pero qué es potencia? Potencia es energía por unidad de tiempo, que es L I de T. Podemos cancelar esto y nos queda diferencial de energía es igual L I de I. Integremos. La energía será igual a la integral de L I de I. Desde 0 hasta una corriente máxima. Será igual a la integral de esto. L es una constante porque es la inductancia propia de la bobina, que generalmente es constante. Será igual 1/2 de L por I al cuadrado. Del 0 hasta I, la integral de I sería I al cuadrado sobre 2. Desde 0 hasta ahí nos quedaría esto. Esa sería la energía almacenada en una bobina cuando circula una corriente o circula una corriente máxima por la bobina de I mayúscula y L es la inductancia. Noten ustedes que es muy parecido a la energía almacenada en un condensador. ¿Recuerdan ustedes? La energía almacenada en un condensador es igual 1/2, mírenlo acá, 1/2 multiplicado por el parámetro de la bobina L, y el condensador sería multiplicado por el parámetro del condensador, que sería C. Aquí multiplicado por el parámetro que hace que produzca campo magnético almacenado en la bobina. ¿Quién lo hace? La corriente. Ustedes saben que la corriente por una bobina produce campo magnético y ahí es donde se almacena la energía en una bobina. ¿Quién produce la energía en un condensador? Pues simplemente la diferencia potencial entre las placas, que es el que produce el campo eléctrico. Por lo tanto, será 1/2 de C por B al cuadrado, porque el potencial entre las placas es el que produce el campo eléctrico, y el campo eléctrico es ahí donde reside la energía almacenada en un condensador. Noten la analogía. Entonces tenemos 1/2 de L por I al cuadrado, si eso está en el sistema MKS, pues nos daría en joules. Ahora hallemos densidad de energía almacenada. Densidad de energía almacenada. Densidad de energía almacenada. Bien, consideremos una bobina. Consideremos una bobina típica donde adentro, o sea, se coloca una corriente y adentro hay un campo magnético confinado dentro de esa bobina, y como hay un campo magnético, pues hay una energía almacenada ahí. Bien, hallemos la densidad de energía. Ustedes saben que la densidad de energía, U sub B, es la energía total por unidad de volumen. Eso está dado en joules por metro cúbico. La energía total por unidad de volumen. Recuerden que así hallamos la densidad de energía en el campo eléctrico. Lo mismo ocurre acá. La densidad de energía en el campo magnético U sub B, U minúscula, es el diferencial de energía total por unidad de
volumen. ¿Cuál volumen? Es una pequeña porción de volumen, de la bobina. dU sería igual acá, diferenciando la energía almacenada acá, o sea, una pequeña porción de energía total en un pequeño volumen acá. Supongan ustedes entonces que estamos considerando acá un pequeño volumen. Diferencial de volumen. Y aquí va a tener contenido un diferencial de energía. Entonces tenemos que diferencial sería un medio de la corriente que circula por la bobina y al cuadrado por un diferencial de longitud, de inductancia, porque estamos cogiendo un pedacito de la bobina, por tanto va a tener un pedacito de inductancia. Esa bobina, un diferencial de inductancia. Bien, pero la inductancia, vimos que la inductancia es n veces flujo por unidad de corriente. Sabemos que inductancia es igual a n veces flujo por unidad de corriente. Entonces, diferenciando esto nos quedaría n veces diferencial de flujo por unidad de corriente. Diferencial de flujo que atraviesa el área o el diferencial de área de superficie de esta pequeña bobina. Bien, lo reemplazamos acá. Entonces quedaría diferencial de energía almacenada es igual a un medio de I al cuadrado por, ¿dónde está? Por DL, pero DL es n veces diferencial de flujo sobre I. Por lo tanto, podemos cancelar aquí una I, nos quedaría un medio de N diferencial de flujo. De N y aquí quedaría una I. Y se cancela una I, un medio de I, N diferencial de flujo. Pero diferencial de flujo es B por el diferencial de superficie. O sea, del área de la superficie de la esfera, de una bobina. Está esta área de acá, el área donde atraviesa el campo magnético produce un flujo. Diferencial de flujo es igual a B por ds. Claro, estoy utilizando, ustedes saben que esto es flujo es igual a integral de B punto ds. Si el campo magnético atraviesa perpendicularmente el área, la superficie, la sección transversal, entre los dos campos, el campo magnético y el vector diferencial de superficie van a coincidir un ángulo de 0 grados, por tanto nos quedaría coseno de 0, nos da 1 y llegamos a esto y acá. Bueno, lo reemplazamos. Un medio de N por I por diferencial de flujo que es B por ds. B por ds. Bien, esta I lo podemos llevar en términos del campo magnético. Y en términos del campo magnético es que la inductancia de una bobina de N espiras de longitud muy grande, donde la longitud de esta bobina, la longitud de esta bobina es muy grande con respecto al área de la sección transversal, es igual, pero B es igual a mu sub 0 N por I. Ese es el campo magnético en el interior de una bobina de N espiras. Es más, esto en el capítulo pasado de campos magnéticos en medios materiales, ¿se fue ahí? No, en magnetostática, en magnetostática se puede calcular el campo magnético en el interior de un solenoide. Se puede utilizar la ley de Ampère o también podemos utilizar la ley de Biot-Savart. Se utiliza la ley de Ampère, que es cuando estamos suponiendo que el solenoide es muy largo con respecto al área de la sección transversal, y esa condición el campo magnético aquí es uniforme.
Y si es uniforme podemos aplicar la ley de Ampere y en 2 pasos llegamos a esto. Si aplicamos la ley de Biot-Savart es cuando la longitud de esa bobina no es grande con respecto al área de la sección transversal, por tanto tenemos que hay que utilizar la ley de Biot-Savart y es una expresión relativamente complicadita, pero cuando la aproximamos a una longitud muy grande llegamos a esta expresión. Entonces, considerando que esta bobina que estamos utilizando acá es una bobina cuya longitud es muy grande con respecto al área de la sección transversal, el campo magnético es igual a eso. Se puede hallar por la ley de Ampere. Eso se puede calcular en el capítulo de magnetostática. Entonces, ya llegando acá nos quedaría B es igual a mu sub 0 M. Lo reemplazamos acá. Diferencial de energía será igual a 1/2 de M por I, pero I vale B sobre mu sub 0 por M, donde M, recuerdan, N minúscula es el número de espiras por unidad de longitud, por B y por ds. Aquí organizando esto nos quedaría 1/2 B por B, B al cuadrado, 1/2 de N, B al cuadrado, sobre mu sub 0, N, por ds. Pero N sobre N sobre N, recuerden ustedes que N y N es, miren bien, N espiras por unidad de longitud. Por lo tanto, N será igual a N veces L. Podemos colocar acá que N es igual a N veces L, eso sería entonces a L. De donde N es igual a N veces L. Bueno, no hay necesidad de repetirlo 2 veces. Vemos que N es igual a N veces L. Reemplazándolo acá, nos quedaría que el diferencial de U, 1/2 de B al cuadrado, N sobre N, N sobre N es L, o sea, por L, por ds, sobre mu sub 0. Entonces, claro, estamos suponiendo que aquí el núcleo de la boina es vacío, o es aire. Si fuera aquí un núcleo ferromagnético, quitaríamos mu sub 0 y colocaremos una mu absoluta, la permeabilidad absoluta de ese material que nos sirve ahí como núcleo. Por lo tanto, eso nos quedaría L por ds, L por un diferencial de superficie, nos quedaría un diferencial de volumen, donde ds por L, L por ds es diferencial de volumen. Entonces nos quedaría diferencial de energía es igual a 1/2 B al cuadrado sobre mu sub 0 por diferencial de volumen, donde tenemos acá que el diferencial de energía por unidad de volumen, el diferencial de energía por unidad de volumen es U sub B, o sea, densidad de energía del campo magnético, y es igual a 1/2 de B al cuadrado sobre mu sub 0. Y ahí tenemos la expresión para calcular la densidad de energía en cualquier punto de una región del espacio donde exista un campo magnético. Noten la similitud que existe con el campo eléctrico. Recuerdan, la densidad de energía de un campo eléctrico es igual a 1/2, miro acá, multiplicado por la permitividad absoluta del medio, epsilon sub 0. Y acá se multiplica por el inverso de la permeabilidad absoluta del medio que estamos considerando. Y acá lo multiplicamos por el campo eléctrico, que es el que está creando el campo, es el que está creando la energía en esa región, el campo eléctrico al cuadrado. Y aquí vemos que es el campo magnético al cuadrado. Noten la similitud entre las dos expresiones. Inteligente, ¿no? Bien, o sea, las unidades de esto es joule sobre metro cúbico. Con esto entonces ya damos por terminado este capítulo que es magnetismo en conductores y en materiales magnéticos.